Sácame guapa, que si yo estoy con el catarro en la cabeza. Oye. Bueno, pues ya se ha realizado ese encuentro y en ese encuentro se ha hablado de algo tan importante y justo como garantizar a las trabajadoras y trabajadores de distintos pueblos europeos que puedan acceder a unas condiciones dignas de vida. Por favor. Bai, haserre salatzen dugu espezie gisa erreproduzitzen gaituen lana ez dagolako aitortuta. Ordainsaririk gabe egiten delako. Egoera eta lan prekario hau emakumeei dagokie. Egiaztatu dugu soldatak eta pensioak etengabe reformatzen direla. Eta horiek murrizten saiatzen dira. Pertsona batzuek gero eta beraztasun eta botere gehiago metatu dezaten. Soldaten eta pensioen pobrezian, enpresa etekinak hazten diren erritmo berean hazten da. Denunciamos la estrategia del poder financiero por transformar nuestros derechos en mercancías y nuestras pensiones en productos financieros. Estas estrategias tan antiguas como el capitalismo son las que ponen en riesgo las raíces mismas de una sociedad democrática y justa, basada en el reparto equitativo de la riqueza e incluso la vida de nuestra especie. Baina nahikoa dela esateko eta dena aldatzeko dugun gaitasuna berreskuratzeko gai garena ere egiaztatu dugu. Konturatu gara erreformak mobilizazioarekin gelditzen direla eta bataiak borrokan irabatzen direla. Beraz, egiten jarraituko dugu. Con la movilización no solo hemos conseguido frenar los ataques contra los sistemas públicos de pensiones, también hemos recuperado nuestra identidad colectiva. No han conseguido aislarlos con nuestros achaques